Es verdad que dentro del mundo de la ilustración, del dibujo, incluso de la historieta, la creación de personajes es una de las partes favoritas de muchos autores. Y precisamente quería hablar de eso en este video porque veo que mucha gente lucha porque tiene un error en un concepto crucial en esto del diseño. Y quizá tener en cuenta siempre este concepto puede llevar ese trabajo a niveles que todavía no alcanzas. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal muchachines? Bienvenidos una vez más al canal, soy Wilfredo y la pregunta crucial para empezar el video es hacernos la pregunta, ¿qué es un personaje? Ustedes dirían quizá que Superman es un personaje y quizás sí, Superman es un personaje, pero entonces, ¿qué pasa con Clark Kent? ¿Superman es solo un traje que se pone Clark Kent o es un personaje diferente a Clark Kent? Lo mismo pasa con Spider-Man, lo mismo pasa con Iron Man, lo mismo pasa con el Zorro. Y de hecho, con esto de las películas, muchos personajes tienen diferentes actores que los han interpretado. ¿Cuál te gusta más? ¿El Spider-Man de Tom Holland? ¿El Spider-Man de Tobey Maguire? Hay muchas versiones de un mismo personaje o diferentes personajes que representan el mismo avatar. Y aquí es donde viene el error, porque mucha gente cuando quiere crear un personaje, lo que termina haciendo es creando un disfraz, porque lo que es un personaje no es lo que viste o lo que tiene puesto, sino que un personaje es un actor en una historia que tiene unos objetivos bien claros. Eso es todo lo que es un personaje, así de simple y así de complicado. Nosotros mismos somos actores en la historia de nuestras vidas y tenemos objetivos en nuestras vidas y tenemos emociones y los personajes que creamos tienen que evocar emociones también. Y con esto de crear simplemente outfit, el diseño de un personaje bonito y ya, estamos cayendo en un error que se está cayendo mucho ahora. Porque los pilares para un personaje deberían ser, primero, si es un buen personaje, ese personaje siempre tiene que impulsar una historia. De ahí que siempre les digo que los personajes no los podemos crear simplemente para que estén paraditos en nuestro feed de Instagram. Tenemos que hacer cosas con ellos, tenemos que crear cosas con ellos. Lo segundo que tiene que ser un personaje es evocar emociones. Tercero, no es un disfraz que habla nada más. Y cuatro, tiene que ser lo más original posible, lo más único. No en cuanto a cómo se ve, sino en cuanto al conjunto de cómo se ve, con cómo funciona y las emociones que provoca. Eso es lo que hace único un personaje. Porque el punto clave es ese, evocar emociones. Porque todos tenemos personajes favoritos, como Django de la película Django Desencadenado, o tenemos personajes como Conan el Bárbaro. Eso no quiere decir que porque tengamos esos personajes favoritos, nosotros somos vaqueros del viejo oeste o bárbaros en la época iboria. No necesitamos vernos ni ser como esos personajes para identificarnos con ellos. Nos identificamos con sus emociones, nos identificamos con la búsqueda que tienen, con su humanidad. Aunque sean personajes que hacen cosas que nosotros no podemos hacer, tienen cosas con las que podemos sentir que nos conectamos. El problema de ahora, incluso en las grandes editoriales, es que los personajes no son más que avatares. Entonces simplemente usan el mismo disfraz en diferentes personajes y creen que con eso basta. Ponle el traje de Iron Man a otro personaje y va a seguir siendo Iron Man. No, Iron Man es todo lo que evoca la emocionalidad y la historia que tiene Tony Stark. Entonces no puedes simplemente ponerle ese traje a otro y decir que ahora este es Iron Man. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando creamos personajes. Simplemente vamos creando disfraces y creemos que con eso basta. Y no tiene nada malo crear personajes solo por su estética, crear avatares. ¿Por qué? Porque ellos cumplen una función. Pero no son personajes, porque no tienen una historia, porque no tienen emocionalidad detrás de ellos. Son simplemente conchas estéticas muy bonitas que cumplen precisamente esa función estética. Por eso lo que mucha gente crea en su feed y en sus galerías son avatares varios, pero personajes realmente no están creando. Entonces siempre tienes que tener en cuenta cuando quieres crear un personaje que sea memorable, primero que tenga personalidad, que la puedes transmitir con las actitudes, con las expresiones, con los rasgos particulares de ese personaje. Segundo, que las acciones que realiza ese personaje tienen que ir acorde con su personalidad. Por lo general, un personaje que es siniestro y oscuro va a realizar acciones acorde a esa personalidad que presentas, a menos que quieras subvertir expectativas. Un ejemplo de esto es cuando ven la película animada del Rey León, cuando ven cómo se expresan esos personajes, cómo se mueven, cómo interactúan entre ellos, y cada una de esas acciones refuerza la personalidad de cada personaje. Pero cuando ven la película esta nueva y que live action del Rey León, que todo es en 3D realista, no hay nada de eso. Los personajes se supone que tienen personalidades, pero no las reflejan en sus acciones, en sus expresiones, en la manera en la que se mueven. Y es eso lo que debemos tratar de evitar.
Y eso no quiere decir que todo lo que se haga en 3D está mal. Mira, por ejemplo, Gollum en El Señor de los Anillos, que tiene una personalidad y la manera en la que lo animaron y lo representaron y lo movieron refleja exactamente lo que es él como un personaje. Entonces, no se trata del medio, sino de cómo decidas representarlo. ¿Y cómo podemos empezar a practicar este tipo de cosas? Para empezar, nunca dibujes a tus personajes paraditos como si fuera un maniquí que posa ropa. Piensa en la pose que le vas a dar. Trata que la pose en la que colocas a tu personaje ya empiece a representar sus acciones, ya muestre cómo se mueve él. Es un tipo confiado, dale una pose arrogante. Es un personaje muy curioso, muéstralo explorando algo. Y utilice el lenguaje de las formas para fortalecer ese mensaje que quieres dar. No solo pensando en círculos cuando es un personaje amigable y triángulos cuando es un personaje peligroso, sino también utilizando iconografía popular. Por ejemplo, un personaje cuya indumentaria quizá evoque un poco a Indiana Jones, o un personaje femenino que evoque un poco a Juana de Arco. Ese tipo de cosas va a poderte ayudar a que el espectador conozca la esencia de ese personaje con solo ver su diseño. Y es ese proceso en donde puedes mezclar no solo la apariencia, sino también con la personalidad, con cómo se anima ese personaje, cómo se mueve, cómo actúa, el que va a hacer que puedas crear personajes que vayan mucho más allá de algo que se ve simplemente bonito, porque ya la IA puede hacer personajes muy bonitos. La cuestión es que la IA no puede darles una vida ni puede darles una personalidad real. Eso solo puedes hacerlo tú. Así que ya sabes, si quieres crear un personaje, deja de pensar en disfraces y piensa en que realmente es un actor que está dentro de una historia y que tiene objetivos reales. Tienes que plantearte eso antes de empezar a crear ese personaje, para que entonces puedas darle personalidad y acciones que lo representen como realmente tiene que ser. Los avatares están muy bien para ciertos tipos de proyectos, pero tú tienes que preguntarte, ¿estoy creando avatares o estoy creando personajes reales con los que la gente pueda relacionarse? Así que bueno, no sé qué opinan ustedes, los estoy leyendo en los comentarios, no olviden dejar el me gusta si este tipo de reflexiones les parece interesante y si no, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima, muchachines. Hasta luego.